que hace que un juego de terror realmente se quede contigo. ¿Es el miedo a lo desconocido? ¿La atmósfera que parece respirarte en la nuca? ¿O quizás son los horrores que despierta tu propia mente? Devil Within es una saga que no solo busca asustarte. Su misión es dejarte marcado, hacer que incluso después de soltar el control, te sientas atrapado en sus laberintos oscuros, en sus visiones grotescas, en su pura pesadilla. Esta saga, compuesta por dos títulos principales, fue ideada por nada menos que Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, y desde el primer anuncio prometía ser el renacimiento del survival horror. Pero, ¿los juegos cumplieron con esas expectativas? ¿O se perdieron en su propia locura? Hoy vamos a desmenuzar cada aspecto de esta perturbadora franquicia, desde sus inicios hasta su impacto en el género y su legado. Si eres fan del terror, prepárate para un análisis profundo y sin concesiones. Y si no lo eres, bueno, quédate, quizás encuentres algo aquí que despierte tu curiosidad. Para entender Devil Within, primero debemos de regresar al momento que nació esta pesadilla. Conocer cómo se gestó y quiénes estaban detrás es clave para apreciar cada giro, cada monstruo y cada trampa mortal que nos espera. En 2010, Shinji Mikami, un nombre que ya era sinónimo de terror en la industria, dejó Capcom tras una carrera legendaria. Este es el hombre que nos dio Resident Evil, un juego que definió el género de los survival horror, pero Mikami no estaba satisfecho con solo ser el padre del género. Sentía que se había perdido su esencia, que los juegos modernos de terror estaban demasiado enfocados en la acción y menos en el miedo puro. Con esta visión en mente, fundó Tango Gameworks, un estudio japonés que sería el epicentro de su próximo gran proyecto, un videojuego que combinaría el terror psicológico con el físico, que obligaría al jugador a enfrentarse no solo a lo que tenía enfrente de él, sino también a lo que está dentro de su propia mente. Así nació Devil Within, conocido en Japón como Psycho Break. Desde el principio, el juego prometió una experiencia que volvería a las raíces del género. Mikami quería revivir la sensación de vulnerabilidad, esa tensión que experimentamos cuando cada bala cuenta, cuando no sabes si sobrevivirás al próximo minuto, y para ello decidió combinar elementos clásicos del survival horror con mecánicas modernas, creando un híbrido diseñado para torturarte de la mejor manera posible. El equipo de Tango Gameworks puso un énfasis obsesivo en el diseño de los niveles y los enemigos. Mikami buscó inspiración en todo, desde las obras maestras de terror clásico hasta las películas de David Lynch, aparte de obras de arte surrealistas. La meta era clara, crear un mundo que fuera un personaje en sí mismo, donde cada sombra, cada ruido y cada esquina pudiera contar una historia o albergar un peligro. El motor gráfico elegido fue el ID5, el mismo utilizado en Rage, de ID Software. Esta base fue modificada para adaptarse a un estilo más claustrofóbico y oscuro que Mikami quería. Su uso permitió crear un mundo grotesco y detallado, con texturas realistas que hacían que los horrores se sintieran casi palpables. Mikami no solo le interesaba asustar a los jugadores, también quería hacerlos pensar. Por eso, Devil Within no es solo un desfile de monstruos, es un viaje psicológico, un descenso a la locura donde las reglas de la realidad se rompen constantemente. El resultado fue un juego que divide opiniones, pero que nadie puede negar que es una experiencia única. Con este contexto en mente, pasemos al primer juego de la saga, la obra que dio inicio a esta terrorífica aventura, un título que se propuso redefinir el miedo y que, en muchos sentidos, lo logró. El año es 2014. Devil Within llega a consolas y PC, prometiendo un gran regreso triunfal al survival horror. En su núcleo, la historia de este juego no es sencilla, pero es tan absorbente como desconcertante. Nos ponemos en los zapatos de Sebastián Castellanos, un detective que junto a sus compañeros investiga una serie de asesinatos en un hospital psiquiátrico. Lo que comienza como un caso aparentemente normal, pronto se convierte en un viaje hacia el caos más absoluto. Sebastián es arrastrado a un mundo distorsionado, un lugar donde la realidad colapsa y las pesadillas toman forma. Toda la narrativa se enreda en capas de simbolismo, horror psicológico y giros inesperados. Es un rompecabezas tan perturbador como intrigante, y para muchos una experiencia que oscila entre brillante y lo frustrante. El corazón de la historia radica en el dispositivo STEM, una tecnología capaz de conectar las mentes humanas en un único plano de existencia, algo así como una mente colmena. En esta parte es donde el horror toma el control. El sistema ha sido corrompido por un hombre llamado Rubik, un genio trastornado cuya mente desata las pesadillas que enfrentamos a lo largo del juego. Es un experimento que salió mal, un portal a otra dimensión, la línea que divide lo real y lo imaginario se borra rápidamente. Y esa ambigüedad,
aunque fascinante, fue una de las mayores críticas al juego. Muchos jugadores quedaron confundidos por la narrativa fragmentada y llena de simbolismos. Sin embargo, esa confusión también es parte del encanto. Es como una película de terror psicológico que te obliga a cuestionar todo lo que ves y a buscar respuestas más allá de la superficie. Pero la historia no lo es todo en Devil Within. Su verdadera fuerza reside en la jugabilidad y la atmósfera. Desde el primer momento, el juego establece un tono opresivo. Los corredores están repletos de trampas mortales, y los enemigos, desde zombies retorcidos hasta criaturas grotescas como el guardián con su martillo gigante y cabeza envuelta en alambre, son tan aterradores como letales. Aquí cada bala cuenta, literalmente. Devil Within no es un juego que te regale munición o recursos. Al más puro estilo del survival horror clásico, la gestión de inventario se convierte en una parte vital de la experiencia. Podrías gastar esas últimas balas en ese monstruo que te bloquea el paso, o mejor intentar esquivarlo y ahorrar para algo peor. Cada decisión pesa, y ese constante estado de vulnerabilidad es lo que hace que el juego se sienta tan auténtico dentro del género. Y luego está el diseño del mundo. Cada nivel está meticulosamente constituido para mantenerte al borde del asiento. Desde el hospital psiquiátrico inicial, pasando por los pueblos abandonados, bosques oscuros y laboratorios subterráneos, el juego te lleva por un viaje a través de tus peores pesadillas. El uso de la iluminación es magistral. Las sombras parecen moverse. Los destellos de luz en la distancia te hacen preguntarte si algo acecha justo fuera de tu alcance. Y los sonidos. Oh, los sonidos. Desde los crujidos en el suelo hasta los susurros que parecen provenir de ninguna parte, cada elemento sonoro está diseñado para aumentar tu paranoia. Los enemigos merecen una mención especial. Cada criatura parece extraída directamente de un sueño febril. Grotescas, deformadas, con un diseño que te obliga a detenerte por un segundo solo para procesar el horror de lo que estás viviendo. El guardián, ese monstruo con su cabeza de caja fuerte, capaz de regenerarse una y otra vez, se ha convertido en un icono del terror moderno. Sin embargo, no todo fue perfecto. El juego recibió críticas por ciertos aspectos técnicos, como un sistema de cámaras a veces incómodo y un formato de pantalla en letterbox que, aunque buscaba añadir un aire cinematográfico, frustró a muchos jugadores. Por otro lado, la dificultad fue un punto de división. Mientras algunos la alabaron por ser un verdadero reto, otros consideraron que era injustamente punitiva, especialmente para quienes no estaban acostumbrados al género. A pesar de estas críticas, Devil Within logró destacarse como una experiencia única. Su mezcla de horror psicológico y físico, su estética perturbadora y su jugabilidad tensa lo convirtieron en un título imprescindible para los amantes del terror. Mikami logró su objetivo, devolver al survival horror a su esencia más pura. Aunque el camino fue accidentado, el resultado fue memorable. Pero eso no era el final de la historia. En 2017 llegó la secuela. Un título que se atrevió a expandir el universo de Sebastián Castellanos, mejorando algunos aspectos, pero arriesgando con nuevas ideas. ¿Fue un paso adelante o una traición a las raíces del original? En 2017, Devil Within 2 llegó como una secuela que buscaba no solo expandir la historia de Sebastián Castellanos, sino también abordar muchas de las críticas recibidas por el primer juego. Esta vez, Tango Gameworks se puso a ofrecer una experiencia más accesible sin perder la esencia del terror que definió a la saga. El resultado fue un título que, aunque diferente en tono y estructura, logró destacar por méritos propios. Pero, ¿realmente superó al original o simplemente tomó un camino más seguro? Han pasado 3 años desde los eventos del primer juego. Sebastián Castellanos, quien quedó destrozado tanto física como emocionalmente tras los horrores del sistema STEM, vive ahora como una sombra de lo que fue. Pero todo cambia cuando recibe noticias impactantes. Su hija, Lily, a quien creía muerta, está viva y atrapada en una nueva versión de STEM. Este giro transforma la historia en algo más personal. Mientras en el primer juego se exploraba la locura y la lucha por la supervivencia, en este pone un énfasis más profundo en los lazos familiares, la culpa y la redención. Sebastián no solo lucha contra monstruos, lucha por recuperar lo que perdió, enfrentando a sus propios demonios internos en el proceso. La narrativa, aunque más lineal que la del primer juego, sigue siendo rica en misterio y terror psicológico. Cada encuentro, cada revelación nos acerca más a la verdad de lo que ocurrió con Lily y el siniestro experimento que la mantiene cautiva. Pero como siempre en este universo, nada es lo que parece. En términos de diseño, Devil Within 2 dio un giro interesante.
Aunque aún conserva momentos lineales y claustrofóbicos, el juego introduce áreas más abiertas que permiten una mayor exploración. La ciudad ficticia de Union actúa como el núcleo del nuevo STEM, un lugar que combina elementos de suburbios estadounidenses con el error distorsionado que define a la saga. Aquí los jugadores tienen más libertad para decidir cómo abordan cada situación. Puedes explorar, buscar recursos escondidos, leer notas y descubrir detalles sobre el mundo, o lanzarte de cabeza al peligro. Esta estructura más abierta fue un cambio arriesgado, pero le dio al juego una frescura que muchos valoraron. Sin embargo, algunos fanáticos del primer título sintieron que esta nueva dirección sacrificó parte de la tensión que ofrecían los corredores estrechos y los ambientes opresivos del original. En cuanto a los enemigos, la secuela no se queda atrás. La creatividad de Tango sigue brillando con criaturas tan perturbadoras como las del primer juego. Uno de los villanos más memorables es Stefano Valentini, un fotógrafo psicópata que usa el STEM para crear obras de arte grotescas, imágenes congeladas en el tiempo de sus víctimas en el momento de su muerte. Stefano no solo es un antagonista aterrador, sino también un reflejo del horror más artístico y surrealista del juego. Luego está Theodore, un líder de culto manipulador que representa una amenaza más psicológica que física. Junto con otros enemigos como la espeluznante Ánima, el juego logra diversificar su galería de horrores, manteniendo a los jugadores en constante tensión. En términos de jugabilidad, se perfeccionaron varios aspectos del primer juego. Las mecánicas de combate se sienten más pulidas, la cámara es menos restrictiva y el sistema de sigilo se ha mejorado, permitiendo al jugador un enfoque más estratégico para enfrentar a los enemigos. Además, el sistema de progresión fue ampliado, ofreciendo más opciones para personalizar a Sebastián según tu estilo de juego. Puedes enfocarte en habilidades de sigilo, mejorar tu resistencia física o potenciar tus armas, lo que de nuevo añade una capa de estrategia que faltaba en el primer juego. Sin embargo, tampoco estuvo exento de críticas. Algunos jugadores sintieron que, al hacer el juego más accesible y menos frustrante, también sacrificó parte de la intensidad que definía el original. Las áreas abiertas, aunque interesantes, no siempre lograban transmitir la misma sensación de peligro constante. A pesar de esto, la secuela fue elogiada por su enfoque más emotivo y su narrativa más clara. La historia de Sebastián y Lily logró resonar con muchos jugadores, convirtiendo el juego en una experiencia más personal, pero no necesariamente más aterradora. Con dos títulos que exploraron diferentes facetas del terror, Devil Within se posicionó como una saga que no temía arriesgarse. Pero, ¿qué impacto tuvo realmente en el género? ¿Cómo influyó en el survival horror? ¿Y qué lugar ocupa en la historia de los videojuegos? En un mundo en el que el survival horror parecía haber perdido su rumbo, con franquicias clásicas como Resident Evil inclinándose hacia la acción y otros títulos luchando por recuperar la esencia del miedo, Devil Within llegó como un recordatorio de lo que hacía único al género. Pero ¿fue suficiente para marcar una diferencia duradera? La saga logró revivir elementos que muchos creían perdidos: la vulnerabilidad del jugador, la importancia de la gestión de recursos y una atmósfera opresiva que no solo buscaba asustar, sino también mantenerte constantemente al borde del abismo. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En muchos sentidos, Devil Within ayudó a preparar el terreno para lo que sería un renacimiento del survival horror. Poco después de su lanzamiento, vimos cómo otras franquicias clásicas comenzaron a regresar a sus raíces. Resident Evil 7, por ejemplo, abrazó un enfoque más oscuro y aterrador, mientras remakes como el Resident Evil 2 perfeccionaron el equilibrio entre nostalgia y modernidad. No se puede ignorar la apuesta de Mikami y Tango Gameworks. Demostró que todavía había un mercado para el horror puro, uno que no dependiera exclusivamente de sustos fáciles o acción desenfrenada. Su éxito, aunque moderado en comparación a gigantes del género, reafirmó que los jugadores querían experiencias que los desafiaran tanto mental como emocionalmente. Más allá de revivir el survival horror clásico, Devil Within también destacó por su enfoque en el terror psicológico. Aunque títulos como Silent Hill habían explorado este terreno antes, Mikami logró darle un giro único, combinando lo grotesco con lo simbólico. El uso del STEM como una metáfora del trauma, la culpa y los conflictos internos fue un movimiento audaz. A través de sus enemigos, sus escenarios y su narrativa fragmentada, la saga obliga al jugador a enfrentarse no solo a las amenazas físicas, sino también a sus propios miedos más profundos. Esta mezcla de horror tangible e intangible influyó a otros juegos que buscaron adoptar un enfoque similar, como Outlast 2 o incluso Control, que utiliza la distorsión de la realidad de maneras igualmente impactantes. Pero a pesar de su impacto creativo, el legado de Devil Within sigue siendo motivo de debate. Por un lado, los fans del terror lo consideran como un punto clave en la evolución moderna del género, pero por otro, su recepción crítica fue desigual, con el primer juego siendo divisivo por su dificultad y estilo narrativo, y el segundo recibiendo elogios por sus mejoras.
pero críticas por su alejamiento de la intensidad del original. Económicamente, la saga no alcanzó el éxito masivo de títulos como Resident Evil o Silent Hill, pero se convirtió en un favorito de culto. Su combinación de mecánicas clásicas con innovaciones modernas lo hizo destacar en un mercado saturado de experiencias de terror genéricas. Y aunque no sabemos si habrá un Devil Within 3, la influencia de Tango Gameworks en el género continúa viva, ya que demostraron ser un estudio con un enfoque único hacia el terror. Y aunque ahora se aventuran en proyectos diferentes como Hi-Fi Rush, no podemos evitar preguntarnos si volverán alguna vez a las pesadillas de STEM. Quizás lo que Devil Within nos dejó, más allá de los sustos y los monstruos, fue una pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para enfrentarnos a nuestros miedos más oscuros? Y mientras los jugadores sigan buscando esa respuesta, el legado de esta saga estará más vivo que nunca. Al final del día, Devil Within no es solo una saga de videojuegos de terror, es una experiencia que te desafía a pensar, a sentir y sobre todo a sobrevivir. Con sus fallas y sus triunfos, ha dejado una marca imborrable en el género, recordándonos por qué amamos sentir miedo desde la seguridad de nuestras pantallas. ¿Deberías jugarlo hoy en día? Absolutamente. Ya sea que te adentres en los corredores oscuros del primer juego o explores las calles distorsionadas de Unión en el segundo, ambos títulos ofrecen algo único, una oportunidad de enfrentar tus miedos, cuestionar la realidad y quizás, solo quizás, entender un poco más sobre lo que significa ser humano. Así que, si aún no te has atrevido a dar este salto, ¿qué estás esperando? Porque en el universo de Devil Within, la verdadera pregunta no es si sobrevivirás, sino cuánto de ti quedará cuando todo termine. Nos vemos.